Muy buenas noches, estimados hermanos, que Dios le continúe bendiciendo. Sea bienvenido a este servicio de estudio bíblico y tiempo de oración que como iglesia tenemos cada viernes. Para nosotros pues es un gran honor que Dios nos permita poder dirigirnos a ustedes en este tiempo. Puesto que el propósito final de nuestra salvación es glorificar a Dios y traernos a una comunión íntima y enriquecedora con Él, no buscar a Dios en oración es negar ese propósito. Como lo dice el Evangelio de Juan en su capítulo 1, verso 3, lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3, como hemos dicho. Queridos hermanos, hoy nos acercamos a Dios en oración congregacional. Sabemos por las Escrituras que nuestra comunión con el Padre no es y no podrá ser nunca interrumpida, puesto que el propio Dios ha provisto para su pueblo la oración y como medio de gracia por el cual cada uno de los creyentes, de forma personal y también como un cuerpo, todos juntos puede acercarse a Él en oración. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que queremos tener esta primera parte de oración. Le pedimos a cada uno de ustedes que está en sus hogares que pueda acompañarnos en esta oración y también tener estos motivos en oración, en su tiempo de devoción personal. En primer lugar, queremos dar gracias a Dios por su providencia cada día, aún en tiempos de crisis. Señor, te damos gracias porque tú has provisto durante todos estos meses de crisis, Señor. Todo lo que hemos recibido es obra y gracia de tu providencia, de tu misericordia. En medio de la escasez, Señor, tú has provisto de manera milagrosa nuestras vidas. Nos has sostenido con tu mano poderosa y a pesar de todo, Señor, nos has guardado. Padre, gracias porque ahora estamos prontos, Señor, a tener las reaperturas de las iglesias. Y te damos gracias, Señor, porque esto viene de parte tuya. Alabado sea tu nombre, Señor. Provéenos de unos tiempos de refrigerio y de gozo, Señor, en tus iglesias, cuando tus hijos lleguen de vuelta a reunirse, Señor, y ahora más que nunca, Padre, a adorarte y a glorificarte con todas sus fuerzas, Señor. Padre, también oramos por arrepentimiento por nuestros pecados. Señor, te rogamos que en tu misericordia nos restaures por el poder de tu Santo Espíritu. Perdone nuestras faltas, Señor, que hemos cometido contra ti. Límpianos nuestros pecados, Señor, mediante la obra de tu Jesucristo. Ten misericordia de nosotros. Señor, te pedimos por cada uno de los miembros de la iglesia de Balboa, por los ancianos, por los jóvenes, Señor, por cada una de las familias y de los matrimonios, por los solteros, por los adolescentes, por los niños e infantes, Señor, por aquellos que están pasando por quebranto de salud, Padre. Que tú seas nuestro consuelo en este tiempo para que perseveremos en comunión fraternal, para que andemos en santidad delante de ti, seamos luz y sal a este mundo en oscuridad. Te pedimos, Señor, por la salud espiritual de esta tu iglesia, para que seamos perfeccionados por tu palabra y por la obra de tu Santo Espíritu. Señor, sé con cada uno de los miembros de esta tu iglesia. Recordamos, Señor, a cada uno de los hermanos que está sin empleo.
Sabemos, oh Dios, que tú eres el dador de todas las cosas. Te pedimos que extienda tu mano de gracia como lo haces cada día y confiamos, Señor, en ti, que así como tú proveíste a tu pueblo en el desierto, Señor, y has sostenido a tu iglesia durante todos estos siglos, Señor, descansamos en que igualmente tú eres nuestro Dios proveedor y que atenderá las necesidades de tus hijos de acuerdo a tu santísima voluntad. Señor, también te pedimos por cada uno de los pastores de la Primera Iglesia Bautista de Balboa, oh Padre, para que puedan perseverar en oración y en el estudio y meditación de tu palabra. Dale sabiduría para que puedan guiar a tu iglesia con prudencia cada día y en estos tiempos difíciles. Te pedimos por fortaleza para sus vidas, que perseveren en santidad, por sus familias, para que sean apoyo en la vida de cada uno de estos hombres y por la vida familiar de cada uno, Señor, de los pastores de Balboa y también por la vida familiar de cada uno de los miembros de esta iglesia. Señor, oramos por aquellos hermanos que han estado pasando por momentos difíciles, aquellos que han tenido la pérdida de algún ser querido o que están atravesando enfermedades, Señor, o escasez. Padre, en este tiempo de dolor, que ellos puedan encontrar consuelo en ti, Señor. Tú eres el Padre y Consolador, Señor. Descansamos en ti. Señor, tu palabra nos exhorta a orar por nuestras autoridades. Dice tu palabra en 1 Timoteo 2:2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Señor, en esta segunda parte de nuestras oraciones te presentamos a las autoridades que tú has puesto en este país. Oramos. Padre nuestro, tú eres el gobernante de todo. Te pedimos por las autoridades civiles de nuestro país, por el presidente, por el ministro, por los diputados, magistrados, jueces y todo aquel que lleva un puesto de autoridad y responsabilidad en este país, para que ellos puedan, Señor, arrepentirse de su pecado y alcance salvación según sea tu soberana voluntad. Señor, te pedimos también por nuestros gobernantes y nuestras autoridades para que puedan servir al pueblo con honestidad y sabiduría, Señor. Padre, ahora te presentamos este tercer motivo de oración por todos los hombres. Tu palabra nos dice en 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Oramos. Señor, te rogamos por aquellos que en este momento padecen a causa de esta pandemia del COVID-19. Señor, que en medio de esta situación ellos puedan ver su necesidad de un Salvador para sus vidas como una mayor prioridad que sanidad para sus cuerpos. Te pedimos, Señor, que en esta hora oscura en que vive el mundo, los hombres puedan hacer un alto y ver en todos estos acontecimientos que tú eres Dios y que te deben a ti honra y gloria, Señor. Padre, te pedimos que tú destruyas todo plan del maligno, todo plan de hombres malos que actúan con egoísmo y engaño contra sus prójimos, Señor, y contra tu santa iglesia. Padre, oramos también por tu iglesia en Centroamérica, que está también padeciendo estas afecciones de la pandemia, Señor. Oramos por cada una de las iglesias en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Belice, Señor, en Panamá, Padre.
para que tú la sostengas y la fortalezcas en este tiempo. Oramos, Señor, por la iglesia en Sudamérica, que también está siendo afectada por esta pandemia, Señor, por los creyentes allí, por consuelo para su vida, por los creyentes que están padeciendo en Venezuela, Señor, a causa de esta pandemia y también a raíz de la situación política de ese país, Padre. Dale consuelo en medio de estos tiempos difíciles, fortalécelo y que ellos puedan aferrarse a tu palabra, Señor, y agradarte a ti. Oramos, Señor, por las iglesias en Estados Unidos. Guarda, Señor, a tu iglesia en Estados Unidos en estos tiempos de pandemia, Señor, y por todos estos conflictos culturales que ocurren en este país, Señor. Sostén a tu iglesia, a tus hijos allí. Dale descanso, Señor, y fortaleza, Padre. En esta cuarta sesión de nuestro motivo de oración, oramos a Dios por la iglesia en todo el mundo. Según de Tesalonicenses 1:4 nos dice, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Oramos. Señor, te pedimos por tu iglesia en todo el mundo para que sean fortalecidos en tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que esta pandemia afecta a todos los hombres, entre los cuales están tus hijos. Señor, provee consuelo en este tiempo de dolor y pérdida a todos tus hijos en todo el mundo. Tú eres el Dios de toda paz y nuestra confianza está puesta en ti, oh Dios. Señor, te pedimos por cada uno de los pastores que tú has puesto al frente de cada una de las iglesias en todo el mundo, para que estos hombres puedan ejercer su labor de guiar, alimentar y cuidar a tu rebaño, a la iglesia. Que ellos, Señor, cada día puedan presentarse como obreros aprobados delante de ti, Señor, y aún más en estos tiempos difíciles. Te pedimos, Señor, por aquellos que sufren persecución a causa de tu nombre. Padre, que tu amor los cubra, que en este tiempo de dolor puedan descansar en ti. Ayúdanos a nosotros, Señor, a sentir también el dolor de estos tus hijos que sufren a causa de la verdad. Señor, a poder identificarnos con ellos, a llorar con ellos, a gozarnos con ellos, Señor. Que podamos continuar orando por la vida de estas personas. Señor, te pedimos que tú destruyas todo plan del maligno y de los hombres malos que se levantan contra tu santa iglesia, Señor. Padre, destruye a todo hombre que se levanta contra el Evangelio, Señor, y también a todos aquellos predicadores de un falso o un evangelio diferente al que tú has provisto en las Sagradas Escrituras. Señor, confunde sus pensamientos y que tu palabra manifieste los perversos de sus corazones. Padre, ayuda a tu iglesia en todo el mundo a que presente defensa de la fe de una forma digna y que podamos ser dignos representantes de tu evangelio. Presentamos ahora nuestra oración de cierre en este tiempo de oración. Señor, como iglesia nos acercamos a ti en oración en esta noche. Te pedimos, Padre nuestro, que en este tiempo difícil tú seas nuestro consuelo y refugio. Y si es tu voluntad que mientras pasamos por estas difíciles situaciones, por este valle de sombra y muerte, Señor, si tú en tu voluntad has llamado a tus hijos, ayúdanos, Señor, a no quitar nuestra mirada de ti. Y si aún preserva nuestras vidas, Señor, en estos días, ayúdanos a aferrarnos y a confiar en ti. Tu palabra dice que a quienes tú amas, todas las cosas ayudan a bien. Sabemos, Señor, que ya sea que muramos o vivamos, somos tuyos, y nada podrá separarnos de tu mano. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén y amén. En este momento, queridos hermanos,
vamos a estar escuchando un himno y luego vamos a recibir el estudio de la Santa Palabra de Dios. Que Dios le continúe bendiciendo. Buenas noches, hermanos, saludo nuevamente, le habla el pastor Andy de la Cruz y estamos esta noche, hoy viernes
16 del mes de octubre del año 2020 en la primera iglesia Bautista de Balboa con nuestro acostumbrado estudio de los días viernes y nuestro tiempo de oración congregacional. Estas 2 semanas que han pasado, el pastor José Lang nos estuvo apoyando con los estudios. Así que muy agradecido al pastor Lang, uno de nuestros pastores, y a toda la iglesia que estuvo pendiente como cada viernes de estos estudios. Y hermano, hoy debemos terminar nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Efesios, cumpliendo exactamente 11 meses, porque empezamos en noviembre del año 2019 y hemos llegado entonces hasta octubre del año 2020, un año que pues transcurrió con gran sobresalto a nivel mundial por todo lo que conocemos, la pandemia del COVID-19 y cómo, como dicen los expertos, ha cambiado el mundo. Veremos si lo ha cambiado para bien o para mal. Y también tenemos que reconocer que ha afectado mucho a la iglesia. Y de eso vamos a ir hablando en los próximos viernes. Lo cierto, hermanos, de la primera iglesia Bautista de Balboa, bienvenidos a este viernes de estudio bíblico y oración. Vamos a tener nuestro tiempo de lectura bíblica y luego nos encomendamos al Señor. Efesios capítulo 6, verso 21 al 24 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros y consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y de esta manera, en su doxología, Pablo se despide en esta epístola a las iglesias en Asia Menor, a todo lo que era la parte de Efesios y las comunidades o pueblos en Asia Menor. Y como decía, hermanos, vamos a presentarnos delante del Señor en una oración. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por el regalo de la vida. Señor, cada viernes hemos estado dándote gracias por el regalo de la vida y la salud, Señor, porque estos son dones que tú nos das y solo tú tienes el derecho de quitarlo, porque tú eres un Dios soberano, un Dios glorioso, todopoderoso, dador de la vida, un Dios de misericordia y gracia. Señor, hemos cumplido meses de estar escudriñando esta maravillosa epístola que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Efesios y que también concierne a la iglesia de todos los tiempos y a nosotros en este día. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica, Señor, todo el consejo apostólico que encontramos en esta epístola y a ver la relación, sobre todo, de Cristo con su iglesia como el esposo a la esposa, que debemos cuidarla, protegerla y tratarla como un vaso frágil. Y también hemos visto cómo el Señor, a través de la persona del Espíritu Santo, va preparando a la iglesia. Prepáranos, Señor, a nosotros, de tal manera que te honremos. Padre, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para que también vosotros, dice Pablo, sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, un discípulo de Pablo. Él lo considera hermano amado y también lo considera un fiel ministro en el Señor. Y eso es una de las cosas que hemos aprendido con el transcurrir de los años, que es bueno contar con hermanos fieles, fieles a Dios, fieles al mensaje del Evangelio y fieles a la iglesia del Señor. Esos hermanos traen consuelo a los pastores,
traen consuelo a los ancianos y diáconos en la iglesia, porque son hermanos leales y comprometidos con el reino de los cielos. Pablo contaba con algunos de ellos, como Lucas, Tíquico, Epafrodito, el propio Timoteo, Tito, pero también Pablo recibió grandes decepciones de algunos que estaban en el Evangelio, pero cuando vinieron las pruebas y las dificultades, sencillamente se fueron al mundo, como es el caso de Demas. Demas me ha abandonado, dice Pablo. Y así también tenemos que reconocer que en muchas ocasiones quienes pensamos que eran soldados fieles de Jesucristo, pues no lo eran y nos causan decepciones, pero tenemos la mirada puesta en el Señor y seguimos hacia adelante. Continúa Pablo y dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Una de las cosas que son importantes en el ministerio de la iglesia son los hombres a quien la iglesia llama para cumplir con tareas ministeriales, porque se espera de ellos, como Pablo escribe también en la carta a Timoteo, que sean fieles en todo, sobre todo fieles en la doctrina. Y Pablo envía a este hermano con ese propósito de consolar los corazones de los hermanos en Asia Menor. Y la salutación final de Pablo en el verso 23, paz sea a los hermanos, paz y amor con fe de Dios y Padre del Señor Jesucristo. Esto es importante, hermano, porque la doctrina se enseña con amor, se enseña con autoridad para edificar la fe de todos los miembros, de todo el cuerpo. Y se hace en el nombre del Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué en el nombre del Padre? Porque el Padre es nuestra máxima autoridad. Él es el gobernador soberano de todo lo creado, del mundo visible e invisible, de toda la creación. Y Dios gobierna inclusive en cada nación. ¿Cuándo lo ha hecho? Lo ha hecho desde siempre, desde la creación. Como hemos dicho en otras ocasiones, en ningún momento el Señor ha entregado, ni siquiera por unos segundos, su autoridad. Él es un Dios soberano y Él rige todos los asuntos de este mundo, de las naciones. Entendemos, y es cierto que no sabemos todas las cosas, y muchas veces nos causa dificultad comprender algunas cosas, pero sabemos que el Señor tiene el control y todo se va a hacer según los propósitos de Dios. Y finalmente el verso 24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo termina diciendo, con amor inalterable, y cierra con un amén. Esa gracia que no merecemos, porque estábamos extraviados, perdidos en nuestra propia maldad, en nuestra propia rebelión, y por nosotros mismos éramos incapaces, no teníamos posibilidad alguna de encontrar paz y reconciliación con Dios. Pero gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo y a la obra también de la persona del Espíritu Santo que renueva nuestra mente y nuestros corazones, que encontramos paz con el Señor, con nuestro Dios. Dice Pablo, a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué clase de amor? Pablo dice, con amor inalterable, un amor que no cambia. Hermano, permítanme serle lo más franco y sincero en lo que voy a decir. Y lo hacemos por amor. Ahora se han iniciado en un proceso lento, con mucho cuidado por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, aperturas. Todavía no nos han dicho que tenemos los domingos, pero estamos confiando en el Señor que es pronto, ya abrirán los días domingos también. Por ahora nos estamos reuniendo los sábados a las 10 de la mañana en el primer servicio y luego
a las 5 de la tarde en el segundo servicio, de tal manera que podamos cumplir con los porcentajes que nos piden las autoridades de salud. Pero ¿sabe qué? Me han comentado los pastores y hemos conversado sobre eso, inclusive con los diáconos. Hemos encontrado a los hermanos, a muchos hermanos, por supuesto no a todos, que están, como me decía un diácono en estos días conversando, como embotados. ¿Qué quiere decir? ¿O qué quería decirme el diácono cuando decía que los hermanos estaban como embotados? Hay como una pereza, hay como un letargo en los hermanos los dos fines de semana que ya nos hemos empezado a reunir como iglesia después de casi 7 meses, un poco más quizás. Dice que están como los hermanos perezosos, no están con ánimo pronto, no se ve diligencia. Por supuesto, aclaro, él me dice no en todo, pero hemos encontrado, y yo comparto esa misma opinión, y ha sido también el sentir de los otros pastores de la iglesia, que ha habido como una pereza, por decirlo así, y esperamos que eso cambie en los próximos días, que los hermanos recobren ese espíritu alegre, ese espíritu diligente, esa expectativa de venir a la casa del Señor, de encontrarse con el resto del cuerpo de Cristo y juntos entregarle nuestra adoración y alabanza. Así que, hermanos, si usted está escuchando este fin de estudio de la carta de Efesios y está escuchando estas consideraciones que estoy haciendo, y usted se puede autoexaminar y encuentra que usted parte de eso, como que tantos meses nos ha puesto perezosos en las cosas del Señor, entonces, hermano, usted ejercite los dones que el Señor le ha dado, hable con el Señor y póngase de manera diligente. Así que Pablo dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente termina esta maravillosa joya de doctrina cristiana, como es la carta de Efesios, diciendo: con amor inalterable, con amor que no cambia, no importa la circunstancia. Es un amor que es fijo, que es sólido, que tiene fundamento, que no va a cambiar, que no se va a alterar, no importa lo que esté pasando. La iglesia ama a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y eso lo debemos demostrar todo el tiempo. Y cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, como iglesia, se debe manifestar ese amor inalterable, como es el amor inalterable e inmutable de Dios hacia lo suyo, hacia su pueblo. A inicio de estos estudios, en noviembre del 2019, hablamos del libro, un libro muy antiguo, escrito por mediados del siglo XX, el siglo pasado, por R.B. Kuyper, cuyo título es El cuerpo glorioso de Cristo. Y esa es la Santa Iglesia. Y este libro, hermano, luego conversando con los hermanos en Clear, con el reverendo Guillermo Green y el hermano Lester y los hermanos de la editora Clear, se entusiasmaron y volvieron a hacer una edición del cuerpo glorioso de Cristo de R.B. Kuyper. Y hermano, eso está aquí en la librería de la iglesia, la librería Sola Escritura. Ese libro está presente y yo lo recomiendo, sobre todo aquellos que son seminaristas deben comprarse y guardarlo. Es un libro que debe estar siempre en la biblioteca personal de todo creyente, sobre todo de los seminaristas y de los ministros. Y en la introducción de ese libro, Kuyper inicia su introducción con una pregunta importante. Y de esa pregunta hablamos en el año pasado, al inicio de este estudio, y es: ¿se ha disipado la gloria, hermano? ¿Se ha disipado la gloria de la iglesia ahora, después de esta pandemia que aún no ha sido superada del todo por la humanidad? Porque en Europa hay rebrote, en otros países de América Latina ya empiezan a haber señales de rebrotes, en los Estados Unidos también, en algunos estados. Pero la pregunta es, hermano, ¿se ha disipado la gloria de Dios, la gloria de Cristo en su iglesia? En medio de esta crisis
que abrazó y envolvió a los países del mundo. ¿Cómo nos ha afectado esto a nosotros, hermano? La palabra de Dios nos dice que la iglesia de Cristo es gloriosa. Estamos reflejando eso en este momento. No solo le atribuye la historia a un pasado que es en muchos aspectos es glorioso, también predice la profecía en las Escrituras un futuro glorioso para la iglesia. Pero esencialmente la iglesia de Cristo es gloriosa. La iglesia cristiana es gloriosa en sí misma por su propia naturaleza, porque ella es el cuerpo de Cristo. Así que el medir la gloria de la iglesia en términos de números, eso es un error. No estamos hablando de números, de crecimientos, de cuántas personas. Eso es importante. Pero la gloria de la iglesia no se mide en términos de cuántos miembros forman una iglesia local. Por decirlo menos arriesgado, un poco de historia nos puede ayudar a hacer el enfoque que queremos. Cuando el emperador romano Constantino en el año 323 reconoció oficialmente a la iglesia cristiana como la iglesia del Estado, del imperio, en la palabra de un historiador, dice Kuyper, vistió a la iglesia de púrpura real. Como consecuencia, aumentó grandemente el número de sus miembros. Ser miembro de la iglesia llegó a estar de moda y a ser convenientemente político ser miembro de la iglesia, porque era la iglesia del emperador. Tal vez esta misma historia está repitiéndose en la actualidad, hermano. Y muchos llamados cristianos están en estas megas iglesias donde se predica un mensaje adulterado del evangelio, quizá por el prestigio o por quienes son parte de esa iglesia, algún político muy importante en el país. Así que posiblemente se está repitiendo la historia en este tiempo. No cabe duda de que tal cosa, hermano, cuando somos fríos en el análisis, está sucediendo hoy. Una vez más se repite esa historia. Esas iglesias que predican un mensaje de evangelio diluido están llenas, porque es un mensaje que no compromete a la persona, es un mensaje que no pone en riesgo la vida de la persona. Así que, hermano, examine bien cómo usted está, cómo ha salido de la cuarentena, y si hay una persona que está escuchando este estudio esta noche, hermano, examine dónde usted se está reuniendo y cuál es el mensaje que se está predicando ahí. Porque una de las marcas de la iglesia de Cristo, según encontramos en el Nuevo Testamento, es que ella tiene un conflicto permanente con el mundo, con el diablo y la carne. Nuestro escritor que estamos citando en esta noche dice: quien está en paz con Dios está por este mismo hecho en guerra con el mundo, con el diablo y con la carne. Pablo dice: todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, será perseguido. Bueno, digámoslo con toda claridad, que la iglesia está donde está la verdad. La sana doctrina ha sido y es y será siempre la más importante marca de la verdadera iglesia de Cristo. La iglesia local debe exhibir esta sana doctrina, porque esa es su marca de identidad como pueblo de Dios, como el cuerpo glorioso de Cristo. Y donde está la iglesia del Señor, la iglesia legítima del Señor, la sana doctrina sigue siendo su mayor muestra que le pertenece a Cristo. Es su más importante marca. Hablemos un poco de la mundanalidad que tanto a veces se habla y que hay hasta cristianos que le incomoda que se use esta palabra. Yo he conocido algunos casos donde hay personas que se llaman cristianos
que se me han acercado y me han dicho, no me gusta que usen esa palabra mundanalidad. Y yo dije, ¿por qué? Eso es muy ofensivo. Bueno, no deja de ser cierto. Por un lado es ofensivo, pero por otro lado es la verdad. Y no podemos entonces reducir el lenguaje doctrinal porque alguien que todavía está luchando con el mundo se siente ofendido. El término mundanalidad se usa muy a menudo en forma vaga. Mucho de lo que denuncia la mundanalidad de la iglesia son silenciados en forma abrupta cuando se les pide que definan con claridad el significado de este término. Para algunos esta palabra sugiere ciertos pasatiempos. Para otros significa el modo de vestir de las damas o aún de los propios caballeros. No se puede negar, hermano, que algunas cosas pueden con propiedad clasificarse bajo el signo de la mundanalidad, como por ejemplo la música hoy. La llamada música de alabanza y de adoración es una música mundana, causa el desorden, no la adoración. Despierta la carne, no despierta la reverencia, el temor a Dios. Excita la carnalidad y hace que muchas personas se comporten manifestando que están todavía bajo el dominio de la carne y muy posiblemente me temo que están bajo el dominio del mismo diablo por la misma música y lo que la música le produce a ellos. Para algunos esta palabra, como he dicho, sugiere ciertos pasatiempos. ¿Y cuántas actividades del mundo se practican en la iglesia? Que es el cuerpo glorioso de Cristo. Hermano, hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Hay un tipo de mundanalidad que predomina en extremo en la iglesia y está causando un daño tremendo. Es que la iglesia está perdiendo ese carácter santo y reverente y se convierte en lugar de entretenimiento. No obstante, hay muy poco que lo quieren reconocer, ya que ellos mismos posiblemente son mundanos y a ellos no les gustan esta palabra. De esta mundanalidad son culpables los mismos responsables de la marcha de la iglesia muchas veces. Por supuesto que son directamente responsables por ser los pastores y ancianos y están permitiendo ese comportamiento indigno en la iglesia porque quieren agradar a la gente, a las masas, y quieren tener megas iglesias llenas de personas, aunque éstas no estén regeneradas por el Espíritu Santo. Haciendo énfasis más en los valores externos que en los mismos valores internos. Ellos quieren mostrar externamente una iglesia fuerte en cuanto a la cantidad de miembros que tienen, aunque internamente ninguno de ellos haya experimentado el nuevo nacimiento y no tenga una sólida y un sólido fundamento bíblico. Savonarola, el precursor florentino de la Reforma, lo lamentó y escribió de esta manera: en la iglesia primitiva los cálices fueron hechos de madera. Los prelados eran ministros de oro. En estos días de la iglesia tienen cálices de oro, pero tienen prelados o ministros de madera. O sea, se ha hecho una conversión que no es nada beneficiosa para la iglesia. Los cálices, las copas, en el pasado, en la iglesia primitiva, en los primeros siglos, o eran de barros, de arcilla, o eran de madera, pero los ministros eran poderosos en la predicación y poderosos en la exposición del evangelio. Hoy ha cambiado todo. Los cálices son de oro y hay mucho lujo en los templos, pero los ministros, como dice Savonarola, son hechos de una madera que fácilmente el fuego la quema. Se dice que una iglesia prospera cuando crece rápidamente en números, dice Kuyper, aunque no crezca en gracia y en el conocimiento del Señor. Tal iglesia es considerada próspera,
porque es constituida con material fino y costoso, y de cuando en cuando es ampliada, aunque fracase en edificar a su miembro como piedra viva de una casa espiritual, utilizando la analogía o la metáfora del apóstol Pedro en sus epístolas. En lugar de proclamar la fidelidad de la palabra de Dios y de orar fervientemente para que el Señor bendiga la proclamación del Evangelio, a fin de que todos los que son salvos sean añadidos a la iglesia y que los creyentes sean edificados en la más santa fe. Así que, hermanos, examinemos bien si nosotros estamos contribuyendo a que sea disipada la gloria en la iglesia del Señor. Y una manera de hacerlo, hermano, es examinando si hay una pesadez y hay una indiferencia doctrinal. El mundo está experimentando eso, esa indiferencia en la doctrina. Kuyper, en su libro titulado El cuerpo glorioso de Cristo, en el primer capítulo, él hace una introducción de la antigüedad y la perpetuidad de la iglesia de Cristo. Pues repito, la antigüedad y la perpetuidad de la iglesia de Cristo. Y él empieza ese capítulo hablando del nacimiento. ¿De quién? Del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y él hace una pregunta: ¿cuántos años tiene la iglesia cristiana? En el consejo de Dios la iglesia existe desde la eternidad, amados hermanos. En un capítulo posterior, en ese mismo libro, Kuyper habla sobre la gloria, examina la verdad, la historia y la gloria, examina esta verdad que la iglesia existe desde la eternidad. Por el presente, nuestra preocupación girará en torno a la iglesia dentro del marco de la historia. Entonces, la pregunta obligada es: ¿cuándo tuvo su origen la iglesia en el curso de la historia humana? Algunos pueden pensar que fue el día de Pentecostés, como lo relata el doctor Lucas en el libro de Hechos. Otros dicen, no, la iglesia está desde el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y la proclamación de la palabra de Dios en el contexto histórico de ese periodo del Antiguo Testamento. Y todas esas respuestas son ciertas, pero tenemos que llevar el hilo del examen histórico hasta la eternidad. Entonces dice Kuyper que hay dos respuestas que se han dado a esta pregunta. Y la vamos a ver para terminar en esta noche estos 11 meses del estudio de la epístola de los Efesios. La teología cristiana en general afirma que la iglesia tuvo su origen en el huerto del Edén. Y algunos inclusive dicen que la proclamación del protoevangelio lo podemos ver en el mismo capítulo 3 de Génesis, luego de la caída de Adán y de Eva, cuando el Señor le habla no solamente de juicios, sino de restauración, la restauración que vendría. Así que algunos dicen, si nuestra definición es correcta, no nos será difícil determinar si en verdad la iglesia existió o no antes del Pentecostés. Ahora bien, el credo apostólico define a la iglesia como la comunión de los santos. De igual manera es correcto decir que es la comunión de los creyentes también. ¿No había acaso comunión de los creyentes, hermanos, en el Antiguo Testamento? Pregunta Kuyper. La respuesta es por supuesto que sí. Desde la caída del hombre no ha habido más que un Salvador, el Señor Jesucristo, y un solo camino para los creyentes. Ese camino es Cristo. Los creyentes del Nuevo Testamento son salvos por su fe en el Cristo de la historia. De igual modo, los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvados a través de su fe en el Cristo de las profecías. Y el Cristo de la profecía y el Cristo de la historia son, por cierto, hermanos míos en Balboa, una y la misma persona. Así Isaías, David, Abraham y muchos otros del Antiguo Testamento fueron miembros del único cuerpo de la iglesia de Cristo. Y si damos por sentado, como debe ser, que Adán y Eva creyeron en la promesa de Dios, que la simiente de la serpiente heriría el calcañar de la simiente de la mujer, y
que la simiente de la mujer a su vez heriría la cabeza de la serpiente, como dice Génesis capítulo 3, verso 15, entonces se puede afirmar que ellos, Adán y Eva, también constituyeron la primera iglesia cristiana. Y con el transcurrir de los tiempos ella ha mostrado su madurez. Bueno, para cerrar ya la conclusión, cuando estudiamos la carta o la epístola de Pablo a los Efesios, vamos a encontrar 6 figuras que Pablo utiliza mucho en este estudio. Primero se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Lo encontramos en contexto, ahí se va repitiendo que la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. También habla de que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Pablo también habla de los misterios que han sido ya revelados, misterios desde la antigüedad que ha sido ya manifiesto y revelado. También Pablo utiliza otra figura cuando habla del hombre nuevo. ¿Quién es el hombre nuevo? Bueno, el hombre nuevo es aquel pecador que ha sido ahora por la gracia y la misericordia de Dios y por los méritos de Cristo liberado y ha experimentado el nuevo nacimiento, la regeneración de su alma, de su corazón de piedra a un corazón de carne, y ha sido convertido por la obra de Dios en el hombre nuevo. También en esta epístola Pablo habla de la novia. La novia, ¿quién es la novia? Bueno, ya ustedes lo repasaron. La novia no es otra sino la iglesia del Señor, que ha sido vestida y preparada para ser desposada con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que esta figura también se utiliza en esta epístola a los Efesios. Finalmente la iglesia también, la carta a los Efesios habla también de el soldado, el cristiano como un soldado, que él tiene una armadura que lo protege, el yelmo que lo protege, su mente, y tiene un escudo para protegerse de los dardos del maligno, la espada de la salvación y la sandalia, el apresto del soldado para avanzar en la predicación del Evangelio. Estas figuras son interesantes, cada una de ellas las encontramos en esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Asia Menor, también conocido como la epístola a los Efesios. Todo un trabajo de 11 meses, y a cada uno de los hermanos en la iglesia de Balboa les agradezco que nos hayan acompañado durante todo este tiempo, viendo verso a verso esta epístola, y que hayamos sido todos edificados, y que ahora que hemos regresado a la iglesia después de meses de cuarentena y de confinamiento, tengamos presente quiénes somos. Somos el cuerpo de Cristo, somos el templo del Espíritu Santo, proclamamos el misterio que ha sido ya revelado, anunciado de la antigüedad en Cristo Jesús. Somos nueva criatura, nuevos hombres y mujeres que han experimentado el nuevo nacimiento como cuerpo de Cristo. Somos la novia que está preparada porque será desposada con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también, hermanos, somos soldados de Cristo y peleamos la buena batalla predicando el Evangelio a todos los hombres donde están y cómo están, para que vengan a la paz y a la reconciliación con nuestro Dios. Ha sido un gusto, hermano, una bendición grande que ustedes nos hayan podido acompañar durante estos 11 meses de estudio bíblico cada viernes. Y gracias a los pastores Andy de la Cruz, el pastor Miguel Díaz, el pastor José Lang, e incluso a nuestro hermano pastor William Conlin, que en alguna manera también en muchas ocasiones nos pudieron traer los estudios algunos viernes. A todos ellos y a todo el cuerpo de Cristo de la iglesia local de Balboa, hermanos, muchas gracias. La gloria y la honra y la alabanza le pertenecen solamente a Dios y a Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga. Permítame despedirnos ahora con una oración de gratitud.
Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias. Tú has sido fiel todo este tiempo y seguirás siendo fiel, porque tú eres un Dios leal, un Dios fiel y un Dios que cuida, ama, protege y guía a la iglesia. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que la primera iglesia Bautista de Balboa, Señor, nuestra iglesia local, siempre esté en tu pensamiento, Padre. Guíanos según tu propósito y según tu voluntad. Padre bueno, te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador de nuestras almas. Amén.